¿Sabías que tus palabras tienen el poder de edificar o destruir, bendecir o maldecir? Proverbios 18:21 nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo subraya una verdad esencial. Nuestras palabras tienen un impacto profundo, no solo en quienes nos rodean, sino también en nuestro propio destino. Hoy exploraremos cómo las Escrituras nos enseñan a cuidar lo que decimos y por qué nuestras palabras son reflejo de nuestro corazón. Descubrirás las 7 razones espirituales más importantes para medir cada palabra que pronuncias, desde la influencia divina que pueden tener hasta el daño que pueden causar si no las usamos con sabiduría. ¿Estás listo para entender cómo el poder de tus palabras puede acercarte más al propósito de Dios? Acompáñanos y transforma tu manera de hablar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que tus palabras realmente significan, no solo para los demás, sino también para ti mismo? En el ajetreo de nuestras vidas, podemos olvidar que cada palabra que pronunciamos deja una marca. Esa marca puede ser un bálsamo de sanidad o una herida profunda. Jesús nos lo recuerda en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Este no es un simple comentario, es una advertencia amorosa sobre cómo lo que decimos refleja lo que llevamos dentro. Nuestras palabras son un espejo del estado de nuestro corazón, una ventana al alma que revela si estamos alineados con la voluntad de Dios o perdidos en nuestras propias luchas internas. Piensa por un momento en las ocasiones en que palabras descuidadas han causado daño en una relación. Tal vez fue un comentario dicho con frustración o una crítica que salió de tu boca antes de que pudieras detenerla. Esos momentos no solo afectan a quien escucha, sino que también regresan a ti, dejando un eco amargo en el corazón. Cuando el salmista escribió: «Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios», Salmo 141:3, no lo hizo porque hablar fuera algo fácil de controlar. Lo hizo porque entendía que la lengua es poderosa y que sin la guía de Dios podemos caer en el error de hablar desde un lugar de orgullo, enojo o temor. La Biblia nos da ejemplos claros de cómo las palabras reflejan lo que llevamos dentro. Piensa en Pedro, el discípulo apasionado que tantas veces dejó que su lengua lo traicionara. Una de las escenas más desgarradoras ocurre en el patio del sumo sacerdote, cuando Jesús ha sido arrestado y Pedro, consumido por el miedo, niega conocerlo 3 veces. Sus palabras, pronunciadas en un momento de debilidad, no solo traicionaron a su maestro, sino que también revelaron un corazón temeroso y desesperado por salvarse a sí mismo. Y sin embargo, ese mismo Pedro fue transformado por el poder del Espíritu Santo, convirtiéndose en un predicador valiente que usó su voz para proclamar el Evangelio ante multitudes. Lo que esto nos muestra es que nuestras palabras no están condenadas a reflejar siempre nuestras debilidades. Cuando permitimos que Dios trabaje en nuestro interior, Él transforma nuestro lenguaje junto con nuestro corazón. Pero ¿cómo llegamos a ese punto de transformación? Todo comienza con reconocer que lo que llevamos dentro afecta directamente lo que sale de nuestra boca. Proverbios 4:23 nos dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Aquí está el principio clave. Lo que alimentas en tu interior determinará lo que expresas al mundo. Si permites que el resentimiento, la ira o la envidia se apoderen de tu corazón, inevitablemente tus palabras reflejarán esas emociones. Por otro lado, cuando llenas tu corazón con la palabra de Dios, con su amor y su gracia, lo que dices será una extensión natural de ese fundamento espiritual. Hay una historia conmovedora en el Antiguo Testamento que ilustra esto de manera poderosa. En 1 Samuel 1, leemos acerca de Ana, una mujer profundamente afligida por su incapacidad para tener hijos. En lugar de dar rienda suelta a palabras de amargura o de queja contra Dios, Ana dirige su dolor hacia la oración. Sus labios se mueven en silencio mientras clama al Señor,
derramando su corazón ante Él. Es una escena que habla de una relación íntima con Dios donde las palabras no son lanzadas al azar, sino cuidadosamente formadas desde un lugar de fe. Su historia nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros, nuestras palabras pueden reflejar una confianza profunda en el plan de Dios. Sin embargo, ser conscientes de nuestras palabras no es solo un ejercicio espiritual, es también un acto de amor hacia los demás. Cada interacción que tenemos es una oportunidad para edificar o para destruir. Proverbios 15:1 nos enseña: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este versículo no solo habla de evitar conflictos, sino de cómo nuestras palabras pueden ser un puente hacia la paz. ¿Cuántas veces un comentario amable o una palabra de ánimo han cambiado el curso de una conversación tensa? Estas no son coincidencias. Son momentos en los que permitimos que Dios use nuestras voces como instrumentos de su gracia. Jesús mismo modeló esto de manera perfecta. En Juan 8, cuando los fariseos llevan a una mujer sorprendida en adulterio ante Él, esperando que la condene, Jesús responde con palabras llenas de sabiduría y compasión: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Sus palabras no solo detuvieron un acto de violencia, sino que ofrecieron a la mujer una oportunidad de redención. Este pasaje nos muestra que nuestras palabras pueden ser una herramienta para traer justicia y misericordia al mismo tiempo, si aprendemos a hablar con el corazón de Cristo. Pero hay una verdad difícil que debemos enfrentar. No podemos cambiar nuestra forma de hablar si no permitimos que Dios transforme primero nuestro interior. Santiago 3 compara la lengua con un pequeño fuego que puede incendiar un bosque entero. Nos advierte que nadie puede domar la lengua por sí mismo. Este recordatorio nos lleva de vuelta a la oración del salmista. Necesitamos la intervención de Dios para controlar nuestras palabras, porque solo Él puede purificar nuestro corazón. En una ocasión, conocí a una mujer que había pasado por una experiencia transformadora. Durante años, sus palabras habían estado llenas de quejas y críticas, reflejando un corazón herido y cargado de resentimientos. Pero cuando decidió entregar su vida a Cristo, algo increíble comenzó a suceder. No solo encontró sanidad para sus emociones, sino que sus palabras también cambiaron. De repente la gente a su alrededor notó que hablaba con amabilidad, que ofrecía palabras de ánimo donde antes había quejas. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero fue un testimonio poderoso de cómo Dios trabaja desde adentro hacia afuera. El cambio en nuestras palabras comienza con humildad, con reconocer que no podemos hacerlo solos. Cuando buscamos a Dios en oración y estudiamos su palabra, comenzamos a ver cómo Él transforma nuestra perspectiva. Lucas 6:45 lo dice claramente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este principio nos recuerda que cuidar nuestras palabras no es solo cuestión de disciplina, es cuestión de fe. Al confiar en Dios para renovar nuestro corazón, vemos cómo nuestras palabras también se alinean con su voluntad. Y aquí está el desafío para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios examine nuestro corazón y lo transforme? Esto no siempre es fácil. A veces nos aferramos a actitudes que sabemos que no son saludables, pero que nos resultan cómodas. Sin embargo, cuando damos ese paso de fe y permitimos que Dios trabaje en nosotros, experimentamos una libertad que no podríamos encontrar por nuestra cuenta. Nuestras palabras se convierten en un reflejo de su amor, una luz que brilla en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. En última instancia, nuestras palabras son un recordatorio constante de quiénes somos y a quién servimos. Son una oportunidad diaria para glorificar a Dios, para edificar a otros y para caminar en su propósito. Al cuidar nuestro corazón,
permitimos que nuestras palabras sean una extensión de su gracia. Y cuando eso sucede, el impacto va más allá de lo que podríamos imaginar. Así como Pedro, Ana y tantos otros en la Biblia, nuestras palabras pueden ser instrumentos de transformación si primero permitimos que Dios transforme lo que llevamos dentro. Las palabras tienen una fuerza indescriptible, una capacidad que a menudo subestimamos hasta que sentimos su impacto en carne propia. Un simple comentario puede levantar el ánimo más caído, pero también puede derribar los sueños más grandes. Proverbios 18:21 nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua, un recordatorio profundo de que lo que decimos tiene consecuencias que no siempre podemos prever. Este versículo no es una mera advertencia, sino una invitación a reflexionar sobre cómo usamos este poderoso don que Dios nos ha dado. En nuestra vida diaria, nos encontramos con innumerables momentos en los que nuestras palabras tienen el potencial de cambiar el rumbo de una situación. Imagina una discusión familiar donde el ambiente está cargado de tensión. Un tono amable, una palabra conciliadora, puede desactivar el enojo como una chispa que no encuentra combustible. Sin embargo, si esa chispa se encuentra con el combustible de palabras ásperas, el resultado puede ser una explosión emocional. Aquí radica la responsabilidad que Dios nos da al hablarnos sobre la lengua. No se trata solo de evitar conflictos, sino de construir puentes en lugar de levantar muros. Cuando la Biblia dice que nuestras palabras pueden traer vida, nos está llamando a ser sembradores de esperanza, aún en los terrenos más difíciles. Un ejemplo que resalta esta verdad se encuentra en la vida de Nehemías. Cuando recibió la noticia de la desolación de Jerusalén, su reacción no fue de críticas o desesperación, sino de oración y palabras que edificaron. En lugar de lamentarse con los demás, usó sus palabras para inspirar y movilizar a las personas. En Nehemías 2:17-18 dice: Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Sus palabras, llenas de propósito y confianza en Dios, motivaron a un pueblo desanimado a levantarse y reconstruir. Este es el poder de la lengua usada para edificar. No solo cambia el corazón del que escucha, sino que moviliza a muchos hacia un propósito divino. En contraste, la Biblia nos muestra el daño que pueden causar las palabras cuando son usadas de manera irresponsable. El relato de los espías enviados a Canaán en Números 13 es un claro ejemplo de esto. Mientras que Caleb y Josué regresaron con un informe lleno de fe y confianza en las promesas de Dios, los otros espías desanimaron al pueblo con sus palabras negativas, diciendo: no podremos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Estas palabras no solo sembraron miedo y duda en el corazón de los israelitas, sino que los llevaron a rebelarse contra Dios, resultando en 40 años de vagar en el desierto. Este relato subraya cómo las palabras pueden desviar incluso a una comunidad entera del propósito de Dios, y nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos al hablar. Hoy en día, las palabras tienen un alcance aún mayor gracias a la tecnología. Lo que decimos ya no queda limitado a una conversación privada. Nuestras palabras pueden llegar a cientos, incluso miles de personas, con solo presionar un botón. En un mundo donde las redes sociales amplifican nuestras voces, es aún más crucial recordar que nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir. Un mensaje escrito en un momento de enojo puede causar daños irreparables, mientras que un comentario lleno de ánimo y gracia puede cambiar el día de alguien que lo necesita. Efesios 4:29 nos exhorta:
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos invita a ser intencionales con lo que decimos, recordando que nuestras palabras son una extensión de nuestro testimonio como hijos de Dios. Piensa en la vida de Jesús y cómo usó sus palabras para edificar. Nunca vemos a Jesús desperdiciar una palabra o usarla para herir, incluso cuando enfrentó críticas, traiciones y rechazo. En lugar de responder con enojo, habló con verdad y amor. Un ejemplo conmovedor se encuentra en Juan 11, cuando Jesús consuela a Marta y María tras la muerte de su hermano, Lázaro. En medio del dolor, les dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Estas palabras no solo trajeron consuelo, sino que también prepararon el corazón de las hermanas para el milagro que estaba a punto de ocurrir. Aquí vemos cómo las palabras llenas de fe y compasión pueden ser un vehículo para el poder de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando no controlamos lo que decimos? Santiago 3:6 describe la lengua como un fuego, un mundo de maldad, capaz de corromper todo el cuerpo y encender el curso de la vida con llamas destructivas. Este pasaje no pretende asustarnos, sino despertar en nosotros la conciencia de que necesitamos la ayuda de Dios para controlar nuestras palabras. No podemos confiar únicamente en nuestra fuerza de voluntad, porque la lengua refleja lo que llevamos en nuestro corazón. Solo al permitir que Dios transforme nuestro interior, podemos ver un cambio en lo que decimos. Es importante recordar que las palabras no solo afectan a los demás, sino también a nosotros mismos. Lo que declaramos sobre nuestra vida y nuestras circunstancias tiene un impacto profundo en nuestra perspectiva y en las decisiones que tomamos. Proverbios 23:7 nos enseña: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestras palabras son una extensión de nuestros pensamientos, y cuando aprendemos a alinear ambos con la verdad de Dios, nuestra vida comienza a reflejar su propósito. Esto no significa ignorar las dificultades o fingir que todo está bien, sino aprender a hablar con fe, aún en medio de los desafíos. Un ejemplo inspirador es el de David en los Salmos. Una y otra vez vemos cómo transforma sus circunstancias al declarar la fidelidad y el poder de Dios, sino que también fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir la dirección divina. La Biblia está llena de promesas que podemos proclamar, como Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estas palabras nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando para nuestro bien. A medida que reflexionamos sobre el poder de nuestras palabras, es esencial recordar que Dios nos llama a usarlas para edificar, no solo a otros, sino también a nosotros mismos. Este llamado no es una carga, sino una oportunidad para ser socios de Dios en su obra redentora. Cada palabra que pronunciamos puede ser una semilla de esperanza, un recordatorio de su amor o una expresión de su verdad. Al hablar con intención y fe, reflejamos su carácter y nos alineamos con su propósito. El poder de las palabras es un don que no debemos tomar a la ligera. Al igual que un pequeño timón puede dirigir un gran barco, nuestras palabras tienen el poder de guiar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Esta verdad nos desafía a buscar a Dios cada día, pidiéndole que transforme nuestro corazón para que nuestras palabras reflejen su amor y su verdad. Al hacerlo, no solo encontramos una nueva forma de comunicarnos, sino también una manera de vivir que glorifica a Dios y trae su luz al mundo. Las palabras que elegimos no solo moldean nuestras interacciones, sino también el curso de nuestras vidas. Cada vez que hablamos, sembramos semillas, ya sea de esperanza, temor, fe o duda. Estas semillas no desaparecen, tienen el poder de crecer y dar fruto.
influenciando no solo nuestro entorno, sino también nuestro destino. Proverbios 23:7 nos recuerda que, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y es precisamente a través de nuestras palabras que revelamos lo que creemos y lo que esperamos, tanto de nosotros mismos como de Dios. Esto significa que nuestras palabras no son meros sonidos que llenan el aire. Son declaraciones que determinan hacia dónde nos dirigimos. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo las palabras moldean el destino de las personas. Un caso que resalta es el de los hijos de Israel en el desierto. Después de ser liberados milagrosamente de Egipto, Dios los llevó hasta la tierra prometida, un lugar que había preparado para ellos desde antes de su esclavitud. Sin embargo, cuando llegó el momento de entrar y conquistar, enviaron espías para explorar la tierra. Los resultados fueron divididos. Mientras Josué y Caleb proclamaban con fe que podían tomarla, los otros espías regresaron con palabras de temor y desconfianza. En Números 13:32 los espías dijeron: la tierra que recorrimos y exploramos devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella es de gran estatura. Estas palabras, impregnadas de duda, no solo desanimaron al pueblo, sino que determinaron el rumbo de toda una generación. En lugar de avanzar hacia la tierra prometida, el pueblo pasó 40 años vagando en el desierto. Sus palabras de incredulidad sellaron su destino. Esto no es solo un relato histórico, es una advertencia para nosotros hoy. Lo que decimos tiene el poder de acercarnos al propósito que Dios tiene para nosotros o de alejarnos de Él. Cuando nuestras palabras están llenas de fe, proclamamos las promesas de Dios y nos alineamos con su voluntad. Pero cuando nuestras palabras están llenas de duda y negatividad, construimos barreras que nos separan de esas promesas. Es por eso que la Biblia nos exhorta una y otra vez a declarar con fe y a hablar conforme a la verdad de Dios. Romanos 10:10 lo dice claramente: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este principio nos muestra que nuestras palabras no son un simple reflejo de nuestra fe, son el vehículo que Dios usa para manifestar su propósito en nuestras vidas. Pensemos en otro ejemplo bíblico, el ciego Bartimeo. Este hombre había pasado toda su vida en la oscuridad, dependiendo de la caridad de otros para sobrevivir. Pero un día, cuando escuchó que Jesús pasaba cerca, Bartimeo levantó su voz y gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. A pesar de que la multitud trató de callarlo, Bartimeo continuó proclamando con fe y sus palabras atrajeron la atención de Jesús. Como resultado, recibió su vista. Este relato nos enseña que nuestras palabras tienen el poder de llamar la atención de Dios cuando están llenas de fe y expectativa. Bartimeo pudo haber guardado silencio, resignándose a su condición, pero eligió hablar y, al hacerlo, cambió su destino para siempre. Sin embargo, el poder de las palabras no se limita a situaciones extraordinarias. En nuestra vida cotidiana, lo que decimos también tiene un impacto profundo en cómo enfrentamos nuestras circunstancias y cómo percibimos nuestras posibilidades. Consideremos las veces en que enfrentamos desafíos personales. ¿Qué solemos declarar? A menudo, en momentos de dificultad, nuestras palabras pueden revelar más miedo que confianza. Sin darnos cuenta, caemos en el hábito de hablar desde nuestras emociones en lugar de desde la verdad de Dios. Pero la Biblia nos invita a cambiar este patrón. En lugar de declarar lo que sentimos, se nos llama a proclamar lo que Dios ha dicho. Isaías 55:11 nos asegura que la palabra de Dios no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Este versículo es un recordatorio de que cuando nuestras palabras se alinean con las promesas de Dios, tienen el poder de transformar nuestras circunstancias. Un ejemplo contemporáneo puede ilustrar esto.
conocí a un hombre que enfrentó una crisis financiera devastadora. Durante semanas no hacía más que expresar su frustración y desesperación, declarando que no veía salida a su situación. Pero un día decidió cambiar su enfoque. Inspirado por Proverbios 3, 5, 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos reconócelo y Él enderezará tus veredas. Comenzó a orar y a declarar que Dios lo guiaría hacia una solución. Aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, su actitud sí lo hizo. Sus palabras de fe lo llevaron a tomar decisiones sabias y a buscar oportunidades que antes no había considerado. Finalmente, encontró una manera de salir de su crisis y a menudo decía que el cambio comenzó en el momento en que eligió hablar con fe en lugar de miedo. Es importante destacar que nuestras palabras no solo moldean nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. Los padres, por ejemplo, tienen un impacto significativo en sus hijos a través de lo que dicen. Las palabras que un niño escucha en su hogar se convierten en la base de su identidad y en la brújula que guía sus decisiones. Proverbios 22:6 nos exhorta a instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto incluye no solo enseñar con acciones, sino también con palabras que afirmen, edifiquen y animen. Un padre que constantemente dice a su hijo: Dios tiene grandes planes para ti, está sembrando semillas de fe que darán fruto a lo largo de la vida del niño. La historia de Jesús bendiciendo a los niños es un recordatorio hermoso de esto. En Mateo 19, 13, 15 vemos cómo Jesús no solo los recibe, sino que también los bendice con palabras. Aunque el texto no registra exactamente lo que dijo, su gesto nos muestra la importancia de hablar bendiciones sobre las generaciones futuras. Al hacerlo, no solo les mostramos amor, sino que también les damos un fundamento sólido para enfrentar la vida con confianza en Dios. A menudo, el mayor obstáculo para hablar con fe y propósito es nuestra propia incredulidad. En Marcos 9:24 encontramos la historia de un padre que lleva a su hijo enfermo a Jesús y le dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús responde: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces el hombre exclama: creo, ayuda mi incredulidad. Este relato no solo nos muestra el poder de creer, sino también la lucha interna que enfrentamos para mantener nuestra fe en medio de las dudas. Nuestras palabras a menudo reflejan esta lucha, pero también tienen el potencial de fortalecer nuestra fe cuando elegimos declarar las verdades de Dios en lugar de nuestras dudas. Cuando entendemos que nuestras palabras moldean nuestro destino, comenzamos a ser más intencionales en cómo hablamos. Esto no significa ignorar los desafíos o negar las dificultades, sino elegir hablar con fe, esperanza y amor, sabiendo que cada palabra es una semilla que Dios puede usar para cumplir su propósito. Al igual que Bartimeo, nuestras palabras tienen el poder de atraer la atención de Jesús y de abrir las puertas para que su poder actúe en nuestras vidas. La relación entre nuestras palabras y nuestra comunión con Dios es mucho más profunda de lo que imaginamos. A menudo pensamos que nuestras palabras están limitadas a la comunicación con las personas que nos rodean, pero las Escrituras nos enseñan que lo que decimos también afecta nuestra relación con Dios. Efesios 4:29 nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos recuerda que cada palabra tiene el poder de reflejar el estado de nuestra fe y al mismo tiempo de honrar o deshonrar a Dios. Nuestras palabras no son un aspecto superficial de nuestra espiritualidad, son una expresión directa de nuestra devoción. En la Biblia vemos cómo Dios toma muy en serio lo que decimos. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de Moisés, en Números 20. Cuando el pueblo de Israel se quejaba por la falta de agua,
Dios instruyó a Moisés para que hablara a la roca y de esa manera brotara agua. Sin embargo, Moisés, frustrado por la actitud del pueblo, golpeó la roca en lugar de obedecer la instrucción de Dios. Aunque el agua salió, Dios reprendió a Moisés por su desobediencia, diciendo: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20:12. Este incidente nos muestra que nuestras palabras y acciones tienen el poder de santificar o profanar el nombre de Dios. Cuando Moisés actuó desde la ira y no desde la obediencia, su mensaje al pueblo ya no reflejaba la santidad de Dios. Del mismo modo, nuestras palabras pueden ser un testimonio de nuestra fe o una señal de alejamiento espiritual. Santiago 1:26 lo deja claro: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Este es un llamado fuerte a examinar cómo nuestras palabras reflejan nuestra relación con Dios. Si nuestras conversaciones están llenas de chismes, críticas o palabras hirientes, estamos contradiciendo el carácter de Cristo que afirmamos seguir. Por otro lado, cuando nuestras palabras están llenas de gracia, amor y verdad, damos testimonio de una fe viva y activa. Un ejemplo poderoso de cómo las palabras pueden reflejar nuestra relación con Dios lo encontramos en el rey David. Aunque David no era perfecto y cometió errores graves, sus palabras, especialmente las registradas en los Salmos, revelan un corazón profundamente conectado con Dios. En el Salmo 19:14, David ora: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esta oración no es solo un deseo de hablar correctamente, es un anhelo de que cada palabra que salga de su boca sea una expresión de alabanza y obediencia a Dios. David entendía que sus palabras tenían el poder de reflejar su devoción y de acercarlo más al Señor. Sin embargo, la relación entre nuestras palabras y nuestra comunión con Dios no se limita a lo que decimos a los demás. También incluye cómo hablamos en nuestra vida privada, especialmente en oración. Jesús en Mateo 6:7 advierte contra el uso de palabras vanas al orar. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto nos enseña que Dios no está interesado en un discurso elaborado o en palabras vacías. Él busca un corazón genuino que hable con sinceridad y humildad. Cuando oramos con autenticidad, nuestras palabras se convierten en un puente que nos conecta directamente con el corazón de Dios. La historia de Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo conmovedor de este tipo de oración sincera. En 1 Samuel 1, vemos a Ana derramando su corazón ante Dios en el templo, pidiéndole un hijo. Aunque sus labios se movían, no pronunciaba palabras audibles, pero su oración era tan intensa y genuina. Nuestras palabras no están alineadas con el carácter de Dios. En el libro de Isaías encontramos una advertencia sobre este tema. En Isaías 29:13, el Señor dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este versículo nos recuerda que no basta con decir las palabras correctas si nuestro corazón no está comprometido con Dios. Hablar con piedad mientras vivimos en contradicción con esas palabras no solo nos aleja de Dios, sino que también da un testimonio equivocado a los demás. Por otro lado, cuando nuestras palabras están alineadas con nuestra fe, tienen el poder de inspirar y fortalecer a otros. Pensemos en los apóstoles después de la resurrección de Jesús. En Hechos 4, Pedro y Juan fueron llevados ante el Sanedrín y se les ordenó que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Sin embargo, respondieron con valentía: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Hechos 4, 19, 20. Sus palabras no solo reflejaban su fe, sino también su compromiso inquebrantable con el Evangelio. Este ejemplo nos muestra que, cuando nuestras palabras están arraigadas en nuestra relación con Dios, pueden ser una fuente de fuerza y testimonio, incluso en medio de la oposición. Es importante recordar que nuestras palabras también tienen el poder de invitar la presencia de Dios a nuestras vidas. En Salmos 22:3 se nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando elegimos alabar a Dios con nuestras palabras, no solo expresamos nuestra gratitud, sino que también creamos un ambiente donde su presencia puede manifestarse de manera tangible. Esto no significa que nuestras palabras sean mágicas, sino que reflejan un corazón que está dispuesto a reconocer la grandeza de Dios, incluso en medio de las dificultades. En nuestra vida diaria, esto se traduce en elegir hablar palabras que edifican y que honran a Dios, incluso en situaciones desafiantes. Un ejemplo práctico es cómo respondemos a las críticas o a los conflictos. En lugar de reaccionar con enojo o defensiva, podemos elegir palabras que reflejen la gracia y la paciencia de Dios. Esto no siempre es fácil, pero es un recordatorio de que nuestras palabras tienen el poder de glorificar a Dios o de deshonrar su nombre. La conexión entre nuestras palabras y nuestra relación con Dios también se refleja en cómo hablamos de los demás. Santiago 3, 9, 10 señala esta contradicción. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Este pasaje nos llama a la coherencia, recordándonos que no podemos proclamar el amor de Dios mientras usamos nuestras palabras para menospreciar o dañar a otros. Hablar con amor y respeto hacia los demás es una manera tangible de honrar a Dios y de vivir conforme a su voluntad. En última instancia, nuestras palabras son un reflejo de nuestra relación con Dios. Cuando permitimos que Él transforme nuestro corazón, nuestras palabras comienzan a alinearse con su carácter. Esto no significa que nunca cometeremos errores al hablar, pero sí significa que nuestras palabras estarán marcadas por una intención de edificar, de honrar a Dios y de reflejar su amor. Al cuidar lo que decimos, no solo fortalecemos nuestra comunión con Dios, sino que también damos un testimonio vivo de su poder transformador. Y en ese proceso descubrimos que nuestras palabras no son solo una herramienta de comunicación, sino un acto de adoración que glorifica al Creador. El poder de las palabras no solo radica en lo que pueden construir, sino también en lo que pueden sanar o herir. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de traer alivio a un corazón afligido o de profundizar las heridas de alguien ya golpeado por la vida. Proverbios 12:18 lo describe con una claridad desgarradora. Hay quien habla como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Esta comparación no podría ser más precisa. Las palabras pueden perforar como una espada afilada, pero también pueden ser como un ungüento que calma el dolor y restaura lo que parecía irremediable. Todo depende de cómo elegimos usarlas. Las Escrituras están llenas de ejemplos que nos muestran cómo las palabras pueden ser un instrumento de sanidad. Uno de los relatos más conmovedores se encuentra en el Evangelio de Juan, cuando Jesús encuentra a una mujer junto al pozo de Sicar. Ella había vivido una vida marcada por la vergüenza y el rechazo, y su diálogo con Jesús revela una herida profunda en su corazón. Sin embargo, Jesús no utiliza palabras de condenación. En lugar de eso, habla con verdad y compasión. Al mencionar los detalles de su vida, Jesús no la avergüenza, sino que le ofrece la oportunidad de redención. En Juan 4:26, Él le dice: yo soy el que habla contigo, revelándole que Él es el Mesías. Estas palabras transformaron la vida de esta mujer,
llevándola a convertirse en una proclamadora de la verdad en su comunidad. Sus heridas emocionales comenzaron a sanar en el momento en que las palabras de Jesús tocaron su corazón. Pero así como las palabras pueden sanar, también tienen el poder de herir profundamente. Todos hemos sido testigos o incluso víctimas de palabras que dejan cicatrices invisibles pero duraderas. Tal vez fueron comentarios despectivos, burlas en momentos de vulnerabilidad o críticas injustas. Santiago 3, 5, 6 nos advierte que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, capaz de incendiar todo el curso de la vida. Este pasaje no exagera. Las palabras destructivas pueden consumir relaciones, sueños y hasta la autoestima de una persona. Por eso Dios nos llama a ser sabios y cuidadosos con lo que decimos. Un ejemplo claro del daño que pueden causar las palabras se encuentra en la historia de Job. En medio de su sufrimiento, Job recibe la visita de 3 amigos, quienes en lugar de consolarlo, lo confrontan con palabras llenas de juicio y acusaciones. En Job 16, 2, él les responde: «Consoladores molestos sois todos vosotros». Las palabras de sus amigos no solo no aliviaron su dolor, sino que lo intensificaron, dejando a Job más angustiado. Este relato nos recuerda que, aunque tengamos buenas intenciones, nuestras palabras pueden herir si no están guiadas por la compasión y la sabiduría. Sin embargo, no estamos llamados a guardar silencio por temor a decir algo incorrecto. Más bien, Dios nos invita a usar nuestras palabras como herramientas para sanar y edificar. El apóstol Pablo nos exhorta en Colosenses 4:6: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Esto significa que nuestras palabras deben ser cuidadosas, consideradas y dirigidas a fortalecer a los demás, no a derribarlos. Una palabra amable puede tener un impacto mucho más profundo de lo que imaginamos. Pensemos en cómo nuestras palabras pueden transformar las relaciones más cercanas, como las familiares. En una ocasión escuché la historia de una mujer que había crecido en un hogar donde las palabras eran usadas con frecuencia como armas. Los comentarios negativos y las críticas constantes habían dejado una marca indeleble en su corazón. Sin embargo, cuando ella formó su propia familia, decidió romper ese ciclo. Inspirada por Proverbios 15:1, que dice: «La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor». Comenzó a hablar con amabilidad y paciencia, incluso en momentos de tensión. Poco a poco, su hogar se convirtió en un lugar de paz y amor, donde las palabras eran usadas para animar y fortalecer. Su experiencia nos muestra que nuestras palabras pueden ser el punto de partida para la restauración y la sanidad, tanto en nuestras vidas como en las de quienes nos rodean. El poder sanador de las palabras también se extiende más allá de nuestras relaciones cercanas. En el ministerio de Jesús, vemos cómo usó palabras de aliento y amor para sanar a multitudes. Uno de los momentos más conmovedores se encuentra en Lucas 7, cuando un centurión envía a buscar a Jesús para que sane a su siervo enfermo. Jesús no solo responde a su petición, sino que también alaba la fe del centurión, diciendo: «Ni aún en Israel he hallado tanta fe». Lucas 7:9. Estas palabras no solo trajeron sanidad física al siervo, sino que también fortalecieron la fe del centurión y de quienes lo escucharon. Este es el impacto que pueden tener nuestras palabras cuando están alineadas con el amor y la verdad de Dios. A menudo subestimamos el poder que tienen nuestras palabras para sanar emocionalmente a quienes nos rodean. Un simple «lo siento» puede deshacer años de resentimiento. Un «te perdono» puede liberar a alguien de la carga de la culpa, y un «te amo» puede restaurar una relación rota. Estas palabras no son mágicas, pero son poderosas porque reflejan el carácter de Dios. Efesios 4:32 nos llama a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Cuando nuestras palabras reflejan este espíritu de gracia y misericordia, se convierten en canales de sanidad y reconciliación. El desafío, por supuesto, es hablar con sabiduría y compasión, especialmente en momentos de conflicto o estrés. Pero es precisamente en estos momentos cuando nuestras palabras tienen el mayor potencial de sanar o de herir. La Biblia nos anima a buscar la guía del Espíritu Santo en nuestras conversaciones. En Gálatas 5, 22, 23, se nos recuerda que el fruto del Espíritu incluye amor, paciencia y dominio propio, cualidades que se reflejan en nuestras palabras cuando estamos alineados con Dios. Esto no significa que siempre será fácil, pero sí significa que siempre será posible si dependemos de Él. Nuestras palabras también pueden ser un testimonio de la sanidad que hemos recibido en nuestras propias vidas. Cuando compartimos cómo Dios ha restaurado nuestras heridas, nuestras palabras se convierten en una fuente de esperanza para otros. En el Salmo 107:2 se nos exhorta: digan los redimidos de Jehová, a quienes ha redimido del poder del enemigo. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras no solo tienen el poder de sanar, sino también de proclamar la bondad de Dios y de inspirar a otros a buscar su sanidad. Nuestras palabras son un reflejo de nuestro corazón. Cuando permitimos que Dios sane nuestras heridas internas, nuestras palabras comienzan a reflejar esa sanidad. Se convierten en una fuente de vida, no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos escuchan. Y al final descubrimos que el verdadero poder de las palabras no radica solo en lo que decimos, sino en cómo Dios usa nuestras palabras para llevar su sanidad al mundo. Nuestras palabras no son meramente sonidos que se desvanecen en el aire. Son un testimonio continuo de quiénes somos y de a quién servimos. Cada palabra que pronunciamos, especialmente aquellas que emitimos en momentos de prueba, revela el estado de nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Santiago 1:26 nos desafía directamente cuando dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Este versículo no solo nos advierte sobre las palabras sin propósito, sino que también nos lleva a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe, porque lo que decimos no puede separarse de lo que realmente creemos. En la vida de Jesús encontramos el ejemplo perfecto de cómo nuestras palabras pueden reflejar una fe sólida y genuina. Durante su ministerio, Jesús enfrentó una oposición constante, desde los fariseos que intentaban desacreditarlo hasta las multitudes que dudaban de su mensaje. Sin embargo, en cada una de estas interacciones, Jesús usó sus palabras con sabiduría, no solo para enseñar, sino también para revelar su confianza absoluta en el Padre. En Juan 11, cuando se encuentra frente a la tumba de Lázaro, Jesús dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11, 41, 42. Estas palabras, pronunciadas antes de resucitar a Lázaro, son una declaración de fe y una enseñanza para quienes lo escuchaban. Jesús no solo demostró su autoridad divina, sino también su total dependencia de Dios, recordándonos que nuestras palabras deben ser un reflejo de nuestra confianza en Él. Pero hablar con fe no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos situaciones que parecen contradecir las promesas de Dios. En momentos de incertidumbre, nuestras palabras pueden oscilar entre la fe y el temor, revelando las batallas internas que libramos. En Marcos 9, encontramos la historia de un padre desesperado que lleva a su hijo endemoniado a Jesús. Cuando Jesús le dice que todo es posible para el que cree, el hombre responde: creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Estas palabras son un recordatorio de que incluso en medio de nuestras dudas, nuestras palabras pueden ser una expresión de fe, una confesión de nuestra necesidad de Dios y un acto de dependencia total en su poder. Este principio se aplica no solo a nuestras luchas personales, sino también a cómo nuestras palabras impactan a quienes nos rodean. Cuando hablamos con fe, inspiramos a otros a confiar en Dios, incluso en circunstancias difíciles. Pensemos en la historia de Josué y Caleb,
quienes junto con otros It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. 10 espías fueron enviados a explorar la tierra prometida. Mientras que los otros espías regresaron con un informe negativo, Josué y Caleb declararon con valentía: la tierra que recorrimos y exploramos es muy buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra. Números 14, 7, 8. Sus palabras, aunque fueron ignoradas en ese momento, se convirtieron en un testimonio duradero de lo que significa hablar con fe. Incluso cuando parece que todos los demás están llenos de temor y duda. Sin embargo, hablar con fe no se trata solo de declarar las promesas de Dios. También implica usar nuestras palabras para alentar y edificar a los demás. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Tesalonicenses 5:11: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Este llamado a edificar no es opcional, es una responsabilidad que tenemos como creyentes. Nuestras palabras no solo deben reflejar nuestra fe, sino también fortalecer la fe de aquellos que nos escuchan. Esto puede significar compartir un testimonio personal, orar por alguien en necesidad o simplemente ofrecer palabras de aliento en un momento difícil. Un ejemplo conmovedor de esto se encuentra en la historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Después de ser golpeados y encarcelados injustamente, en lugar de quejarse o desanimarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Sus palabras de alabanza no solo fortalecieron su propia fe, sino que también impactaron a los demás prisioneros e incluso al carcelero, quien finalmente preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Este relato nos muestra que nuestras palabras, cuando están llenas de fe y esperanza, tienen el poder de transformar incluso las circunstancias más oscuras, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Sin embargo, este tipo de testimonio
no surge automáticamente. Requiere una relación continua y profunda con Dios. Al igual que un árbol que da fruto, depende de estar bien enraizado, nuestras palabras dependen de nuestra conexión con la fuente de nuestra fe. Jesús lo explicó de manera clara en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que nuestras palabras no son un fenómeno aislado, son el resultado directo de lo que llenamos nuestro corazón. Si alimentamos nuestra fe con la palabra de Dios, nuestras palabras reflejarán su verdad y su carácter. Pero, ¿qué sucede cuando nuestras palabras no están alineadas con nuestra fe? En el libro de Éxodo encontramos un ejemplo que nos advierte sobre las consecuencias de hablar sin confiar en Dios. Cuando Moisés envió a los espías a Canaán, 10 de ellos regresaron con un informe lleno de temor, diciendo: no podremos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Estas palabras no solo reflejaban su incredulidad, sino que también desanimaron al resto del pueblo, llevándolos a rebelarse contra Dios. Este episodio nos muestra que nuestras palabras pueden ser un obstáculo para el propósito de Dios, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de quienes nos escuchan. Por otro lado, cuando nuestras palabras están llenas de fe, pueden abrir la puerta para que Dios obre de maneras sorprendentes. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de la mujer sunamita en 2 Reyes 4. Cuando su hijo muere repentinamente, ella no se rinde al desespero, sino que corre a buscar al profeta Eliseo. A pesar de su dolor, cuando se encuentra con él, simplemente dice: todo está bien. 2 Reyes 4:26. Estas palabras, pronunciadas en un momento de profunda angustia, no eran una negación de la realidad, sino una declaración de su fe en el poder de Dios para restaurar lo que se había perdido. Su fe fue recompensada cuando Eliseo resucitó a su hijo, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, nuestras palabras pueden ser un reflejo de nuestra confianza en Dios. La conexión entre nuestras palabras y nuestra fe también se manifiesta en cómo oramos. En Marcos 11:23-24 Jesús dice: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este pasaje no es una fórmula mágica, sino una invitación a orar con fe, creyendo que Dios puede hacer lo que parece imposible. Cuando nuestras palabras en oración están alineadas con la voluntad de Dios, se convierten en un instrumento poderoso para traer su propósito a nuestras vidas. Al final, nuestras palabras son una extensión de nuestra fe. Cuando hablamos con fe, no solo declaramos nuestra confianza en Dios, sino que también inspiramos a otros a confiar en Él. Y cuando nuestras palabras están arraigadas en su verdad, se convierten en un testimonio vivo de su poder y su amor. Hablar con fe no significa ignorar la realidad o negar nuestras luchas, sino elegir declarar la fidelidad de Dios, incluso en medio de las dificultades. Es una forma de vivir que glorifica a Dios y que nos permite experimentar la plenitud de su propósito en nuestras vidas. El poder de nuestras palabras va más allá de lo que muchas veces imaginamos. Desde el principio de los tiempos, la palabra de Dios creó todo lo que vemos. Génesis 1 nos muestra que con solo declarar sea la luz, el mundo cambió para siempre. Este mismo principio se aplica a nosotros, quienes fuimos creados a su imagen y semejanza. Nuestras palabras tienen el poder de cambiar realidades, edificar vidas y transformar situaciones. Sin embargo, también tienen la capacidad de herir, destruir y desviar nuestro camino. Proverbios 18:21 lo expresa claramente: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo no es solo un recordatorio, sino un desafío.
¿Cómo estamos utilizando el poder que Dios nos ha dado? A lo largo de este guión, hemos explorado las muchas formas en las que nuestras palabras impactan nuestras vidas. Son un reflejo directo de nuestro corazón, de lo que llevamos dentro. Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que nuestras palabras son una ventana a nuestro interior. Si nuestro corazón está lleno de amor, nuestras palabras reflejarán ese amor. Si está lleno de temor o resentimiento, eso también se verá reflejado en lo que decimos. Por eso, cuidar nuestras palabras comienza con cuidar nuestro corazón. La transformación de lo que decimos solo ocurre cuando permitimos que Dios transforme lo que somos. Nuestras palabras no solo afectan nuestro interior, sino también nuestras relaciones. Piensa en las conversaciones más significativas de tu vida. Tal vez fue un te amo que marcó un nuevo comienzo, o un lo siento que trajo reconciliación. Quizás fue una palabra de aliento que te animó a seguir adelante cuando estabas a punto de rendirte. Cada una de estas palabras tuvo un impacto duradero, porque fue pronunciada en el momento justo y con la intención correcta. Esto nos lleva a recordar Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este llamado nos invita a usar nuestras palabras como herramientas para construir, no para destruir. Jesús nos dejó un ejemplo perfecto de cómo usar nuestras palabras con propósito. En cada interacción, sus palabras sanaban, restauraban y traían vida. Cuando se encontró con la mujer junto al pozo, sus palabras no solo revelaron la verdad sobre su vida, sino que también le ofrecieron una oportunidad de redención. Al final, ella se convirtió en una proclamadora del Evangelio en su comunidad. Juan 4. Este es el poder de las palabras llenas de gracia y verdad. No solo impactan a quien las escucha, sino que también tienen un efecto multiplicador, alcanzando a otros más allá de lo que podemos imaginar. Sin embargo, también debemos reconocer que nuestras palabras pueden tener consecuencias negativas cuando no las usamos con sabiduría. Santiago 3 compara la lengua con un fuego, diciendo que puede incendiar todo el curso de la vida. Hemos visto este principio en acción en nuestras propias experiencias. Un comentario imprudente puede romper una amistad. Una crítica constante puede desmoralizar a alguien. Una palabra hiriente puede dejar cicatrices profundas. Este es el motivo por el que debemos ser intencionales con lo que decimos, especialmente en momentos de enojo o frustración. Proverbios 15:1 nos recuerda que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pero no todo está perdido cuando fallamos en controlar nuestra lengua. Dios nos ofrece gracia y la oportunidad de redimir lo que hemos dicho. A través del arrepentimiento y la reconciliación, nuestras palabras pueden restaurar lo que hemos dañado. Un simple perdóname puede abrir la puerta para la sanidad, tanto en nuestras relaciones como en nuestra relación con Dios. En Salmos 19:14 encontramos una oración que todos podemos hacer nuestra. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esta petición nos recuerda que nuestras palabras son una ofrenda continua a Dios y que debemos procurar que sean aceptables ante sus ojos. Nuestras palabras también tienen un impacto eterno. Jesús nos advirtió en Mateo 12:36 que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este versículo nos desafía a reflexionar sobre cada palabra que pronunciamos. ¿Estamos usando nuestras palabras para glorificar a Dios o para servir a nuestros propios intereses? ¿Estamos hablando con fe y esperanza o con duda y temor? Este no es un llamado a vivir con miedo, sino una invitación a alinear nuestras palabras con el propósito de Dios, sabiendo que cada una de ellas tiene un peso eterno. En nuestra relación con Dios, nuestras palabras son un reflejo de nuestra fe.
Romanos 10:10 dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando proclamamos las promesas de Dios, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también damos testimonio a otros de su fidelidad. Esto significa que nuestras palabras tienen el poder de abrir puertas para el obrar de Dios, tanto en nuestra vida como en la vida de quienes nos rodean. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de Josué y Caleb. Cuando regresaron de explorar la tierra prometida, fueron los únicos que hablaron con fe diciendo: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra. Números 14:8. Sus palabras no solo reflejaban su confianza en Dios, sino que también desafiaron al pueblo a creer en las promesas divinas. Este es el poder de las palabras pronunciadas con fe. Pueden inspirar a otros a confiar en Dios, incluso en circunstancias difíciles. Finalmente, nuestras palabras son un testimonio vivo de nuestra relación con Dios. En cada conversación, tenemos la oportunidad de reflejar su amor, su gracia y su verdad. No siempre será fácil, especialmente en un mundo que a menudo valora más el sarcasmo y la crítica que la amabilidad y la compasión. Pero cuando elegimos hablar con sabiduría y amor, nuestras palabras se convierten en una luz que brilla en la oscuridad. El poder de nuestras palabras no es algo que debamos tomar a la ligera. Cada una de ellas es una oportunidad para construir, sanar y glorificar a Dios. Que nuestras palabras sean siempre un reflejo de nuestro corazón transformado por su amor y que las usemos como un instrumento para llevar su luz al mundo.